El café rebosaba de vida con el suave murmullo de las charlas matutinas, la luz del sol que se filtraba por los amplios ventanales y lo teñía todo de dorado. Pero toda esa luminosidad no pudo mitigar la conmoción que recorrió el pecho de Orión Hall al levantar la vista de la pequeña mano de su hija hacia la joven que tenía frente a él. Se balanceaba con muletas. Su pierna izquierda terminaba en una elegante prótesis que reflejaba la luz del sol como una armadura plateada. Su rostro irradiaba una fuerza que no pertenecía a alguien tan joven. Y, sin embargo, sus ojos, suaves, cautelosos, llenos de historias que no contaba, reflejaban un temblor de vulnerabilidad. En esa fracción de segundo, Orión sintió que el mundo se ralentizaba como si el destino le hubiera puesto una mano suave pero innegable en el hombro. Y entonces ella habló, con voz firme pero tímida, preguntando si podía compartir la mesa porque el café estaba lleno. Esa simple pregunta estaba a punto de cambiarlo todo. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y la belleza de las conexiones inesperadas, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Voces Suaves. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias conmovedoras como esta. Su nombre era Marin Solis, aunque Orión no lo supo hasta más tarde. En ese momento, solo vio a una extraña luchando por no parecer que necesitaba ayuda. Cambió su peso con delicadeza, tratando de ocultar la ligera tensión que le producía estar de pie tanto tiempo. Pero la pequeña Rouen, la hija de pelo rizado de Orión, lo notó de inmediato. Los niños captan verdades que los adultos pasan por alto. Rouen señaló el asiento vacío con una sonrisa tan cálida que pareció derretir la vacilación de Marin. Así que Marin se sentó lenta y cuidadosamente, exhalando silenciosamente como si la silla la hubiera rescatado. Orión quiso preguntarle si estaba bien, pero algo en su postura sugería que había oído esa pregunta demasiadas veces. En cambio, observó la forma en que miraba por la ventana, tratando de conectar con el mundo exterior, tratando de no parecer frágil frente a extraños. Pero Rouen tenía otros planes. La niña le acercó una servilleta y empezó a dibujar una flor con un crayón azul romo, levantando la vista cada pocos segundos como esperando que Marin se diera cuenta. Y cuando por fin lo hizo, al ofrecerle a Rouen una sonrisa llena de gratitud y sorpresa, Orión vio que algo cambiaba, una leve grieta en su armadura emocional. El café continuó con su ritmo matutino, pero en su mesa, algo más suave se desplegó. Marin explicó que estaba en la ciudad para una evaluación física en una clínica cercana. Se movió como si eligiera sus palabras con cuidado, sin querer que la compasión floreciera entre ellos. Al principio no dijo cómo perdió la pierna, solo que había estado reconstruyendo su vida paso a paso, con determinación. Orión asintió, comprendiendo más de lo que ella creía. Sus propias batallas no eran visibles. Su esposa había fallecido 3 años antes, dejándolo con un dolor tan profundo que podría partir a un hombre en dos. Ya casi nadie le preguntaba cómo estaba. Asumían que el tiempo lo había arreglado. Mientras Marin seguía hablando, Orión notó sutiles temblores en sus brazos cada vez que se ajustaba las muletas. Eran señales de agotamiento que se esforzaba por disimular. Mencionó que había buscado un lugar tranquilo para descansar antes de su cita, pero el espacio abarrotado de la cafetería no le dejó otra opción que quedarse de pie. Su voz se suavizó al admitir que había caminado más de lo debido esa mañana. Rouen, con la honestidad directa que solo una niña de 4 años poseía, le preguntó si le dolía la pierna. Marin sonrió con una sonrisa frágil pero genuina y dijo, a veces sí, pero estaba aprendiendo a ser más fuerte que el dolor. Orión se encontró observando su resiliencia con inesperada admiración. Parecía alguien que se había visto obligada a luchar por cosas que nunca pidió, pero que luchó de todos modos. Notó la fina cicatriz que recorría el borde de su brazo, la ligera irregularidad de sus movimientos, la tranquila determinación que se escondía bajo su voz suave. Finalmente, compartió la verdad. Había sobrevivido a un accidente de coche 2 años antes, uno que le costó la pierna, sus planes universitarios y la vida. Se imaginaba que estaría viva. Lo que no le costó,
dijo, fue creer que aún podía construir algo con sentido. La historia se apoderó pesadamente del pecho de Orión. El dolor reconocía el dolor, pero en lugar de tristeza, sintió una cálida chispa de respeto formándose en su interior. Con el paso de los minutos, la conversación fluyó con naturalidad entre ellos. Rowan se apoyó en el brazo de Marin, extrañamente cómoda junto a alguien que acababa de conocer. Marin parecía sorprendida por el cariño de la niña, como si no estuviera acostumbrada a que la gente, especialmente los niños, la trataran sin cautela ni curiosidad por su discapacidad. Orión vio que sus ojos se suavizaban cada vez que Rowan reía o garabateaba alguna tontería, y se preguntó cuándo fue la última vez que Marin se había sentido incluida sin esfuerzo. Entonces llegó el momento de la verdad. Marin buscó su bolso e hizo una mueca de dolor. Su prótesis se movió torpemente bajo ella. Rowan jadeó, y Orión instintivamente sujetó el brazo de Marin antes de que pudiera caer. Ella se quedó paralizada, sobresaltada, pero agradecida, y Orión la sintió temblar ligeramente bajo su mano. Susurró que estaba bien, pero su mandíbula apretada la delató. El ruido del café se apagó mientras los instintos protectores de Orión rugían. Nadie debería llevar tanto peso solo. La luz del sol iluminó la mesa, tiñéndolo todo de oro. Marin parpadeó ante el repentino brillo, sus ojos brillando como alguien al borde del cansancio y la esperanza. Y fue entonces cuando Orión finalmente respondió a su pregunta original, la que le hizo incluso antes de sentarse. Le dijo que podía compartir su mesa cuando quisiera. No solo hoy, no solo porque el café estaba lleno, sino porque merecía un espacio donde no tuviera que fingir ser invencible. Un espacio donde alguien viera su fuerza sin ignorar su dolor. Un espacio donde pudiera respirar. Los ojos de Marin se llenaron de lágrimas, aunque intentó ocultarlo mirándose las manos. Dijo que no estaba acostumbrada a la amabilidad sin condiciones. Orión respondió que la vida se vuelve más ligera cuando las personas deciden apoyarse mutuamente. Rowan, presentiendo el momento, incluso sin entender las palabras, rodeó la cintura de Marin con sus pequeños brazos en un torpe abrazo. Marin se quedó paralizada, y luego se fundió lentamente en el abrazo, como si Rowan hubiera abierto una puerta a la que ningún adulto se había atrevido a llamar. A partir de ese momento, algo tácito pero poderoso se interpuso entre ellos. Orión acompañó a Marin a su cita después del desayuno, insistiendo con suavidad, sin compadecerse de ella, pero respetando sus límites. Ella lo dejó. El paseo fue lento pero significativo. Rowan saltó por las grietas de la acera, y Marin rió. Un sonido sincero y espontáneo que Orión no esperaba, pero que al instante apreció. Ella le contó que solía reír así antes del accidente, antes de que todo cambiara. Orión respondió en voz baja, que tal vez algunas cosas aún podían mejorar. En la entrada de la clínica, ella dudó, agarrando sus muletas. Parecía dividida entre la gratitud y el miedo a necesitar a la gente de nuevo. Orión esperó pacientemente, permitiéndole la dignidad de elegir. Finalmente lo miró a los ojos, con la voz ligeramente temblorosa al decir que lo había conocido, y Rowan la hizo sentir menos sola de lo que se había sentido en mucho tiempo. Orión respondió que no estaba sola. Ya no. Marin entró en la clínica con paso firme. Horas después, Orión recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Marin. Le agradeció por permanecer en sus pensamientos esa mañana, diciendo que la bondad como la suya era rara y que esperaba que el destino no hubiera terminado con ellos todavía. El corazón de Orión se encogió de la mejor manera. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete a Soft Voices. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias emotivas que cambian la vida al mundo. Comentario de solicitud especial. La bondad sigue viva si crees que cada pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Y mientras el sol continuaba su cálido barrido por el pueblo ese día, 3 personas, una de luto, una sanando, una aprendiendo a amar, dieron sus primeros pasos hacia algo nuevo, algo gentil,
algo silenciosamente extraordinario.